Y ahora escucharemos a Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Buenas tardes, muy contento de estar con ustedes y gracias a Fernanda por la invitación. Quisiera dedicar esa intervención a todas las víctimas del sistema deuda odiosa, todos los seres humanos, tanto en Argentina como en el resto del planeta, que sufren cada día en carne propia el sistema de deuda odiosa o ilegítima. Quisiera dedicar también mi intervención a un gran amigo difunto, Alejandro Olmos, que tuvo el coraje durante la dictadura militar enjuiciar a esa dictadura por endeudamiento ilícito. Murió en abril 2000, antes del dictamen de la sentencia Ballesteros-Olmos de julio 2000, que desafortunadamente no fue seguido por actos del Congreso argentino. Bueno, el pueblo de Argentina está en un momento fundamental, un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno ofrece posibilidades de actuar. Todos los argumentos que escuché, los intentos a través de la justicia de denunciar actos inconstitucionales, ilegales, injustos, tienen una posibilidad ahora, con el cambio de gobierno, de encontrar una solución en la práctica, dependiendo de la decisión del nuevo gobierno. Creo que no hay que subestimar las posibilidades de actos soberanos basados en argumento de derecho internacional y de derecho interno. Voy a tomar el ejemplo de un trabajo que hicimos en Bélgica como CADTM en relación al tema de los fondos buitres que atacaron no solamente a Argentina, pero sí a otros países soberanos. Ya en el año 2008 hemos logrado convencer a una mayoría de parlamentarios de Bélgica de adoptar una primera ley contra los fondos buitres. Esa ley ha sido confirmada y radicalizada en el año 2015, en julio 2015, en plena crisis de Argentina con los fondos buitres. Y la ley belga es muy simple, dice lo siguiente, que un fondo buitre, un fondo de inversión, porque claro, en la ley no se llama fondo buitre, solo puede pretender como compensación, presentando título financiero, título de deuda, puede solamente pretender como compensación a recibir como compensación lo que pagó por comprar, para comprar el título. Es decir, si un fondo compró un título a 15% del valor, ante la justicia belga puede solamente pretender al 15% del valor del título. Es una ley muy simple y fuerte. Y me acuerdo haber participado en septiembre de 2015 a una conferencia de Naciones Unidas en Ginebra, invitado por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Me invitaron como ponente, había un representante de Argentina, del antiguo gobierno de Cristina, y hemos discutido
de la propuesta de Argentina ante la Asamblea de Naciones Unidas sobre reestructuración, negociación de deuda. Y en esta ocasión, claro, he podido presentar algunas propuestas y presentar esa ley sobre los fondos buitres. El fondo buitre principal que ustedes conocen muy bien, NML Capital, de Paul Singer, impugnó, se dice así, la ley belga ante la Corte Constitucional de Bélgica. Y nosotros como CADTM, Organización de la Sociedad Civil, intervinimos en el debate defendiendo la ley y finalmente en el año 2018 hemos ganado. La Corte Constitucional, ¿cómo se dice? Validó la ley y entonces rechazó exactamente la intervención de NML Capital. Lo que muestra que hay posibilidades de tomar actos soberanos. Y esperamos que Argentina, que el Parlamento, el Congreso de Argentina, tomará este tipo de ley. Porque si se multiplican de parte de los parlamentos soberanos a la adopción de tal leyes, pueden realmente servir como armas, como instrumentos contra los fondos buitres. Cuando menciono esa ley tiene un valor internacional, es decir, que un fondo buitre no puede venir ante un tribunal de comercio de Bélgica para enjuiciar a Argentina e exigir de Argentina un pago. Porque el tribunal, bueno, puede venir, pero el tribunal belga tendrá que aplicar la ley de Bélgica. Es decir, que ese fondo podrá solamente pretender a recibir en compensación lo que pagó para comprar el título. Bueno, volviendo al tema presente de Argentina. Ustedes tienen fundamentalmente dos tipos de acreedor externo, el FMI, con, si estoy bien informado, 44.000 millones de dólares, y fondos privados, fondos de inversión, bancos, etcétera, y una parte en relación a la reestructuración previa de 2005-2010 y otra parte incluyendo fondos que compraron, por ejemplo, el bono a 100 años emitido en 2017. Creo que es fundamental aprovechar la situación de cambio de gobierno para tomar medidas fuertes. Los pagos al FMI, si estoy bien informado, no hay que hacerlo el año que viene. Empiezan inicio 2021, perdón, o final de 2020. Creo que el gobierno tendría que organizar una comisión de auditoría invitando a la sociedad civil argentina, a la ciudadanía argentina, participar. Hay una cantidad de personas, entre mujeres y hombres, que tienen toda la calificación para auditar cuentas públicas, tener opiniones sobre el carácter constitucional, legal, al nivel del derecho internacional, al nivel del derecho comercial, al nivel del derecho interno. Hay en la sociedad civil argentina todas las riquezas necesarias para hacer una auditoría que tenga realmente una validez fundamental ante la opinión pública internacional. Para, yo diría, desembocar sobre un acto de desconocimiento del tratado, porque es un tratado,
Los acuerdos con el FMI son tratados internacionales entre un Estado soberano y el FMI. Y claro, ya con los argumentos que escuché acá y añadiendo otros argumentos, la conclusión, creo, es clara al nivel de la necesidad de desconocer tal acuerdo. Allí, en argumentos que podría añadir, porque lo que se mencionó es la inconstitucionalidad y el irrespeto de las leyes argentinas y algún principio de derecho. Pero hay también las reglas del propio FMI. El FMI, en su reglamento, puede solamente otorgar crédito si, otorgando el crédito, se hace sostenible la deuda del país al cual se otorga el crédito. Y es claro que el FMI no respetó esa regla, porque otorgando un crédito en 2 tramas, llegando hasta 57.000 millones de dólares a Argentina, era inconcebible argumentar la sostenibilidad de esa deuda. Era claramente hacer de parte de Trump, vía el FMI, un regalo a un socio dócil de los intereses norteamericanos que ocupaba el poder en Argentina. Pero hay también otros argumentos que no son del orden legal, sino que tienen que ver con el impacto de las políticas llevadas a cabo dentro del marco del acuerdo con el FMI. Y también la historia de Argentina con el FMI, empezando con el conflicto en la década de los 50 entre el presidente Perón y el FMI, el apoyo del FMI a la junta militar a partir de marzo 76, toda la política dictada por el FMI en la década de los 90, la crisis del 2001, que provocó incluso pérdidas humanas, si me acuerdo bien, en diciembre, 35 muertos en los movimientos de protestas popular contra la política de Fernando de la Rúa. Entonces hay de manera evidente en la historia de Argentina un comportamiento doloso, hostil del FMI frente a la población de Argentina. Y ustedes saben mejor que yo que el nivel de odio en la población argentina respecto al FMI es generalizado. Así que ante la opinión pública argentina no sobran los argumentos. Pero a través de la auditoría también, como decía, puede ser un acto político de un gobierno soberano frente a la opinión internacional para deslegitimar a la política del FMI. Entonces, la auditoría es muy importante. Y en este caso, respecto al FMI, ni siquiera hay que declarar moratoria unilateral porque los pagos no empiezan antes del final del año próximo. Me parece muy importante porque le digo con toda franqueza, me alegra escuchar que no se va a tomar más desembolsos del FMI, pero si se acepta el cuadro legal del tratado, las cosas van a ponerse muy complicadas para Argentina, porque la vía es de desconocer el tratado, demostrar que es inválido ese tratado. Y también
basar ese acto sobre una presentación de la doctrina de la deuda odiosa elaborada por el jurista ruso Alexander Nahum Sach en el año 1927, una doctrina elaborada sobre las jurisprudencias de los litigios en relación a la deuda soberana a partir del final del siglo XVIII hasta 1927. Y la doctrina dice lo siguiente. Es importante resumirla porque en general el conocimiento de esa doctrina no es conforme a la doctrina real de Alexander Sach. Cuando Sach habla de deuda odiosa, no se refiere a una deuda tomada por un régimen dictatorial. Sach era un conservador ruso, huyó de la Unión Soviética, estaba en contra de los soviets. Y él decía, no importa el carácter dictatorial o democrático, no importa si es una monarquía divina, de derecho divino, o una monarquía constitucional o una república democrática. No importa. Lo que importa es la situación en la cual un régimen regular, decía, un régimen que sí tiene el control de la situación, toma prestado una deuda en contra del interés de la nación. Él decía en contra del interés de la nación, en otra parte decía en contra del interés del Estado y hablaba de en contra del interés de la población viviendo sobre el territorio. Una deuda odiosa, decía Sach, es una deuda tomada por un régimen regular contra el interés de la nación o del pueblo. Y hay un segundo criterio, decía Sach. Los acreedores, los prestamistas, lo sabían o no han podido demostrar que no podían saberlo. Claro, en el caso del FMI, el FMI lo sabía, que era contrario al interés de la nación. Prestar ese crédito al señor Macri, amigo del señor Donald Trump. No era en el interés de la nación, era contra el interés de la nación. Entonces sabía. Y los que están comprando bonos a 100 años saben perfectamente que están especulando con estos bonos. Ustedes saben perfectamente. Ahora el bono a 100 años cotiza a 40%, creo a 37% del valor. Y la tasa de interés es de 8%. Imagínense, los fondos que ahora compran títulos a 100 años, lo compra a 37 centavos por $1 y cobran de Argentina 8% sobre 100. 8 sobre 37 es más de 20% de rendimiento. Claro que tienen que aceptar una quita, por supuesto. Los neoliberales dirían el precio del mercado. Si es a 37%, al menos la quita tiene que ser de 63%. Es esto. Bueno, se mencionó mi participación en la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público del Ecuador en 2007-2008. Fue una decisión por decreto presidencial del presidente electo Rafael Correa y participé de esa auditoría. Nuestra conclusión después de 14 meses de auditoría es que la deuda reclamada a Ecuador en la forma de los bonos 2012-2030 era una deuda ilegal e ilegítima.
también habíamos emitido conclusión del mismo tipo respecto a otros tramos de deuda. Pero sobre la base de nuestra auditoría respecto a los bonos de deuda comercial, el gobierno de Rafael Correa decidió la suspensión unilateral del pago, basado sobre la auditoría. Y fue una suspensión total entre noviembre y junio 2009. En abril 2009, Rafael Correa dijo a los mercados: señores, finalmente vamos a ser generosos. Recompramos los títulos a 30% del valor. Y ustedes tienen hasta el 8 de junio para presentar los títulos. Después del 8 de junio no habrá recompra. Y se presentaron 91% de los bonos. Fue una victoria total para Ecuador. Y como hay cláusulas de acción colectivas que dicen que si hay 2/3 o 3/4 de los bonos que hacen parte de la renegociación, ya los outsiders no pueden enjuiciar al Estado soberano dentro del marco de los acuerdos sobre este tipo de bonos. Entonces, el problema es que Ecuador no ha sido seguido en ese periodo, porque Rafael Correa hizo una gira para intentar convencer a demás gobiernos de hacer lo mismo, y no fue seguido. Pero al menos queda esto como un ejemplo de posibilidad de tomar un acto soberano basado sobre una auditoría. Claro, siempre hay el argumento, van a cerrar la posibilidad de volver hacia los mercados financieros en el futuro. No fue el caso para Ecuador. Logró volver a los mercados. Pero de todo modo, pregunto, ¿es absolutamente necesario financiarse en los mercados internacionales? ¿O con una política adecuada al nivel de reactivación de la economía y una política justa al nivel fiscal? La pregunta es si o no hay posibilidad de generar fuentes para reactivar la economía, fuentes internas. Movilizar el ahorro interno y movilizar los ingresos internos y a través de una política tributaria adecuada. Me parece muy importante también en el futuro, si Argentina quiere emitir bonos en los mercados, no aceptar más delegar a otra jurisdicción el poder de tomar decisión en caso de litigio e implementar la doctrina Calvo-Drago, que viene de esa región y que es un aporte al mundo entero, esa doctrina Calvo-Drago de final del siglo XIX, inicio del siglo XX. Ningún abandono a la soberanía en materia de deuda. Es un principio fundamental. Termino con un chiste británico. Los británicos dicen, si uno tiene una deuda de 1.000 libras esterlinas con su banco y no puede pagarla, él tiene un problema. Pero si tiene uno una deuda de 10 millones de libras esterlinas y no pueden pagarla, es el banco que tiene un problema. Gracias por su atención.